O sea, el compañero Es dijo que era una acción real y la compañera dice que es una acción personal. Esperamos que el tercero no nos diga que es una acción mixta, ¿verdad? Si no, estaríamos 1-1-1. ¿Qué tipo de acción será? Por el derecho que se protege. En persona porque es un derecho del comprador. Ya, gracias. Bien. Aquí lo que hay que recordar es que los derechos pueden ser reales o personales, ¿verdad? Y aprovechando, como estamos repasando, entonces, alguien que nos recuerde qué son los derechos reales. Busca proteger los derechos sobre las cosas. Ya es los derechos reales. ¿Cuál es el derecho real más extenso o más amplio que existe? La propiedad. La propiedad es el derecho real más extenso, ¿verdad? Ahora, ¿será que aquí se ha mencionado algún modo de adquirir la propiedad? ¿Un modo de adquirir el derecho real? Creo que no. No, Ya, licenciado. gracias. Ya. Recordemos, si tenemos nuestras copias ahí, sería bueno estar moviendo las hojas para ir encontrando las respuestas, ¿ya? Porque esa es la gracia del repaso. Si estamos solamente sentados, escuchando, viendo, ahí no vamos a lograr mucho. La gracia es ponernos activos, de tratar de, si no vamos a hablar, pero por lo menos que tengamos nuestras copias y las busquemos y tratemos de ir entendiendo qué es lo que en algún momento anotamos. En ese contexto, bueno, hablando de los modos de adquirir la propiedad, vimos que hay dos tipos de modos, ¿verdad? Hay unos que son originarios y otros que son derivados. ¿Cuál es la diferencia entre los modos originarios y los modos derivados? Los originarios no tenían propietarios. Muy bien. En el modo originario no había un propietario anterior. Y en el derivado sí había un propietario anterior. Nos cuenta que esta acción tiene que ver con algún tipo de esos dos modos. Sí, con el derivado. Sí, ahí hay un modo derivado, ¿ya? Entonces estamos describiendo un modo derivado que permite llegar a tener el derecho de propiedad. Esa compraventa de la que estamos hablando es un modo derivado. Está permitiéndole a alguien llegar a tener el dominio sobre un bien, llegar a tener la propiedad sobre un bien, ese derecho real que es el más extenso. Entonces nos damos cuenta, esto tiene que ver con un derecho real, con el modo de adquirir un derecho real, ¿verdad? Tiene que ver con el modo de adquirir un derecho real. Entonces, en ese contexto, volvemos a la pregunta. ¿Qué tipo de acciones por el derecho que protege? Acciones in rem. In rem también. Sí, exacto, ¿ya? Porque tiene que ver con un derecho real, ¿ya? Es una acción real, es una acción in rem, ¿ya? Esa es la primera clasificación. Bien, ahora vamos con la segunda clasificación. Dice
por el objeto que persigue, ¿ya? Por el objeto. Y vamos abajo y vemos cuáles son las clases de acciones que hay por el objeto que persigue. Y dice aquí abajo, en atención al objeto que persiguen pueden ser rey persecutorias, penales o mixtas. Entonces, la acción que estamos estudiando es una acción rey persecutoria, penal o mixta. Rey persecutoria. ¿Por qué rey persecutoria? Porque quien adquirió el bien busca que le devuelvan lo que invirtió en la compra. Sí, busca que le devuelvan el precio que pagó, ¿verdad? Entonces, como busca la devolución de lo que dio o la devolución de lo que le quitaron, y lo que le quitaron son bienes, ¿verdad? Hay que recordar que el dinero es un bien. No puede ser que lo clasifiquemos de otra manera, porque recordemos, jurídicamente solo hay personas y bienes, personas y cosas. El dinero no es persona, entonces ¿dónde queda? En las cosas. Entonces aquí lo que está buscando la persona es que le devuelvan aquella cosa que ha entregado. Entonces, como es esa lo que persigue, es la cosa, la rey, entonces es rey persecutoria. Persigue la cosa, persigue la devolución de su dinero. Esta es una acción rey persecutoria. Ahora, dice la tercera clasificación, por el derecho del cual se origina. Entonces vamos otra vez abajito y dice, en atención al derecho del cual se origina, pueden ser civiles u honorarias. Entonces, ¿esta acción qué es? ¿Civil o honoraria? Civil. Civil. Así, veamos otra vez la parte alta mejor. Ahí está nuestra descripción. ¿Es civil o es honoraria? Es honoraria porque lo hacen los ediles, perdón. Ajá, eso. Sí, sí, está en un edicto que es creado por un magistrado, ya un edil, un magistrado edil en un edicto ha incluido esta acción. Entonces la acción está en una norma creada por un magistrado y el derecho que los magistrados crearon es el derecho honorario. Entonces esta es una acción honoraria. Para que fuera civil tendría que estar en el jus civile. Y el jus civile, se recuerdan ustedes, son principalmente aquellas leyes que eran aprobadas en asambleas populares. Entonces, esta es una acción honoraria. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente clasificación. Dice, por la persona que puede ejercitarla. Entonces vamos allá abajo y nos damos cuenta que por la persona que puede ejercitarla, estas pueden ser privadas o populares o públicas, ¿ya? Hay dos clases. Privadas es una y la otra clase es populares o públicas. Entonces, las populares o públicas son la misma, ¿verdad? No es que haya una tercera ahí. O son privadas o son populares o públicas. Bueno, esta acción por la persona que puede ejercerla, ¿es una acción privada o es una acción popular o pública? Es privada. Es privada, licenciado. ¿Por qué privada? Porque se da únicamente entre dos personas. Ya. Yo pienso que... ¿Alguien más? ¿Alguien más? Privada, licenciado. Privada, licenciado. ¿Por qué? Porque solamente va a hacer uso de esta acción la persona que sufrió la vulneración.
a quien le salió defectuoso el bien adquirido. Sí, solo el comprador puede hacer uso de esta acción, ¿ya? Solo el comprador. Por ejemplo, imaginémonos, ahora con eso de negocios de taxis y de Ubers y demás, ¿verdad? Imaginémonos que yo compro un carro usado, lo compro y contrato a una persona para que lo conduzca, ¿verdad? Como Uber. Entonces resulta que yo compré el carro, se lo doy a aquel carga el carro prestando ese servicio de Uber y aquel es el que se va a dar cuenta del vicio oculto. Yo no, porque yo lo compré y no lo estoy usando, pero aquel se da cuenta. Ahora, aquel no puede venir y hacer uso de la acción. ¿Ya? Aquel no puede ir con el vendedor y decirle, mire usted le vendió a aquel el carro, ¿verdad? Sí, yo se lo vendí. Ah, pues fíjese que me está fallando, así que vengo a hacer uso de la garantía. O yo quiero que me devuelva el dinero que pagó aquel porque este carro está fallando. No se puede. El único que puede ejercer la acción es el comprador, nadie más. Por eso es que esta acción es privada, ¿ya? Es privada, solo el que compró puede ejercerla. Si fuera popular, cualquiera podría, ¿verdad? Hasta el vecino podría reclamar, pero no, esta es privada. Bien. Y luego hablamos de por el plazo que tiene para ejercitarla. Y entonces, atendiendo el plazo, hay dos clases de acciones que pueden ser perpetuas o temporales. Esas son las dos clases que hay. Pueden ser perpetuas o pueden ser temporales. Perpetuo es lo que no tiene fin, ¿verdad? Y temporal lo que tiene un tiempo. Bueno, esta acción que estamos estudiando, atendiendo el plazo en el que se puede ejercer, ¿es perpetua? Temporal, licenciada. ¿Por qué temporal? Temporal, licenciado. Porque tiene un límite de tiempo para poder ejercerla. Sí, es temporal porque hay un tiempo establecido en el que se puede ejercer. Dice arriba, ¿verdad? Que si es de garantía, lo que se va a reclamar, entonces lo que se va a buscar ahí es poder hacerlo en el plazo de 2 meses. Ahora, si es de lo que había estado excluido de la garantía, pues 6 meses hay para poder hacer uso de la acción. Eso quiere decir, pasados los 6 meses ya no hay nada, ¿verdad? Es algo así como la garantía que hoy nos dan en algunos bienes. Acá en nuestra sociedad es bien misteriosa la situación, ¿verdad? Porque compra uno un electrodoméstico y tiene garantía. Dice uno, sí, tiene una garantía. ¿Y de cuánto es la garantía? De 1 año. Y hasta ahora nos ofrecen de que, y si usted quiere puede alargar la garantía, puede llegar a ser de 2 o de 3 años. Así, sí, pero tiene que pagarnos más porque tienen que pagar por esa garantía. Ah, no, yo compro el bien, 1 año de garantía sé que tiene. Y lo que nos ocurre es que cabalmente, ¿verdad? Al día siguiente del año nos falla. Ahí ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque venció el plazo en el que podíamos ejercer la acción. Igual, entonces, eso es lo que nos permite poder decir que esta acción es una acción temporal. Tiene plazo establecido para poder ejercerse. Y eso era lo común, recuerdan ustedes que decíamos, en general las acciones honorarias son temporales. Las acciones honorarias son temporales y tiene sentido porque recuerdan ustedes que los edictos son anuales y esta acción, dice, fue creada en el edicto y normalmente los edictos eran anuales. Entonces, definitivamente no puedo crear en un edicto una acción que va a poder ejercerse mucho después del edicto. Tiene que ser en un tiempo reducido. En general, las acciones creadas por los magistrados son temporales, mientras que las acciones creadas en el ius civile eran perpetuas. Bien, creería yo que con esto tenemos aclarada la situación que planteaba la compañera con relación a la clasificación de las acciones. ¿O queda alguna duda?
No, licenciado. Gracias. Licenciado, ¿podríamos repasar un poco lo de modos de adquirir la propiedad? Modos de adquirir la propiedad. De acuerdo. Vamos a ver qué tenemos para eso. Este es un laboratorio que les estoy compartiendo, un laboratorio que se hacía cuando las clases eran presenciales. No vayan a creer que, ay, es la segunda serie del examen. No, no, no. Los exámenes son diferentes ahora. Este es un laboratorio. Entonces, ¿qué podemos hacer para repasar los modos de adquirir la propiedad? Pues vayámonos recordando de cada uno de los modos y vamos a ir escribiendo al respecto. Bueno, primero, como ya había dicho antes un compañero, ¿verdad? Los modos originarios son aquellos en los cuales vamos a volvernos propietarios de un bien que no tenía dueño antes o que ignorábamos quién era el dueño, ¿ya? Entonces, si nosotros nos volvemos propietarios de una cosa que no tenía propietario antes o que ignorábamos si tenía propietario, estamos ante un modo originario. Mientras que si nosotros nos vamos a convertir propietarios de una cosa que tiene o que ha tenido propietario, entonces ahí ya no es originario, sino es derivado. Originario por ser el principio, el origen, ¿verdad? Por eso se llaman originarios. Entonces, por ejemplo, los peces que podría encontrar allá en aquel río, bueno, esos peces no tienen dueño, ¿verdad? Fueron creados por la naturaleza y van ahí en el río. Llego yo con mi anzuelo, mi varita y logro capturar a uno, pues me volveré el propietario de ese pez, de ese pescado ahora, ¿verdad? Yo propietario. Bueno, como no tuvo antes propietario, entonces yo soy el primer propietario. Estoy ante un modo originario, que es distinto a que si yo voy a la pescadería, ¿verdad? Y le pido que me vendan un pescado. Entonces yo me voy a volver propietario del pescado, pero yo ya no soy el primer propietario porque ya hubo otros antes, por lo menos sé de uno, el señor de la pescadería que está vendiendo los pescados y él me lo va a vender a mí. Entonces yo me volveré propietario. Ese es un modo de adquirir la propiedad. Pero ese ya no es originario porque ya hubo otro propietario anterior. Ese será un modo derivado. Otra característica entre los modos originarios y los modos derivados está en que como en el originario no hay dueño, ¿verdad? No hay propietario anterior, no necesito entrar en una relación social para poder convertirme en propietario. Yo vine y capturé a ese pez en el río y no tenía que estar a la par de alguien o hablando con alguien o pagarle a alguien, no. Ya no se necesita de una relación social para hacer nacer la propiedad. Mientras que en la pescadería no. Ahí necesito establecer una relación social, una relación de compraventa para volverme en el propietario del pescado. Entonces, en los modos originarios no se necesita de establecer una relación para adquirir la propiedad, mientras que en los derivados es menester que se dé esa relación, porque solo así conseguiré que el propietario esté dispuesto a cederme a mí ese derecho. Bueno. ¿Alguna duda?
No, licenciado. Gracias. Entonces aquí nos quedaría esta tarea, ¿verdad? Para poder repasar, en donde escribiríamos los modos de adquirir la propiedad de un lado y del otro los describiríamos. Y solo para recordarlos, veamos, ¿quién tiene por ahí su lista de modos originarios? Yo, licenciado. ¿Los leemos, por favor? La primera tengo la ocupatio. Esta dice que implica convertirse en propietario de algo que no tenía dueño. Muy bien. Hablando de esto y para asegurarnos que no haya confusión, les voy a dar una expresión. Yo creo que ya les había puesto una parecida en alguno de los ejercicios que hicimos, pero si no, pues igual nos sirve para repasar. Podríamos decir que la ocupatio es un derecho real que permite llegar a tener la propiedad de las cosas. ¿Falso o verdadero? ¿Cómo, licenciado? ¿Podría repetirlo? Disculpe. La ocupatio es un derecho real que permite llegar a tener la propiedad de las cosas. Falso. ¿Por qué falso? Porque son solo los caminos o las formas. Ya. ¿Qué más? Porque no es un derecho real, son solo maneras para llegar a tener el derecho de esa propiedad. Muy bien. La ocupatio, como todos los demás modos que estudiamos, no son derechos reales, ¿verdad? No son derechos reales. Solo son medios para llegar a tener un derecho real. La ocupatio no es derecho real, es medio. La propiedad es el derecho real. Bien. ¿Y la posesión qué es? Un derecho. ¿La posesión es un derecho real? ¿Falso o verdadero? Verdadero. La posesión sí es un derecho o un hecho. Ya. ¿Alguien más? Es falso, no es un derecho real. Es una situación de hecho. Muy bien. Sí, la posesión no es un derecho real, ¿ya? La posesión no es un derecho real. Recuerdo que les había dado el ejemplo aquel en donde me arrebatan mi celular, ¿verdad? Entonces el que me arrebató el celular es el ladrón que va ahí corriendo. Ahora él es el que tiene la posesión del teléfono. Y no vamos a decir, ay, ahora él es el que tiene el derecho real y yo ya no, ¿verdad? No. Imagínense que los ladrones tan fácilmente pudieran conseguir derechos reales, sería complicado. No, entonces, ¿qué es lo que tiene? Una situación de hecho, ¿ya? Una situación de hecho que no le permite tener el derecho. El derecho sigue siendo mío. Yo sigo siendo el propietario del teléfono, aunque ya no tenga la posesión. El teléfono es mío, es mi propiedad. Que aquel me lo haya robado, que aquel lo tenga, que me haya arrebatado la posesión, es cierto. Pero él solo tiene la posesión, no la propiedad. Entonces, tener la posesión de una cosa solo da lugar a una situación de hecho. No da lugar a derecho. ¿Ya? Eso es una situación de hecho, no de derecho. Entonces, tal vez nos estemos confundiendo porque en la diapositiva que utilizamos decía situación de hecho o derecho, pero no es que sea ambas, es que fue la introducción para plantear la situación. La conclusión a la que llegamos es que la posesión es una situación de hecho, no es un derecho, ¿ya? Es una posesión, la posesión es una situación de hecho. Ahora, ¿que la situación de hecho puede dar lugar al derecho? Sí, pero no siempre, ¿verdad? Cuando una situación de hecho llamado posesión puede dar lugar a un derecho, cuando es una posesión de buena fe. Solo en ese caso, la posesión puede dar lugar a la propiedad. En tanto, no. La posesión que logró ese ladrón que se llevó mi celular, esa posesión jamás le va a dar la oportunidad de tener el derecho de propiedad, ¿ya?
él solamente va a tener la posesión. ¿Por qué? Porque es una posesión de mala fe, no es una posesión de buena fe. Bien, ¿alguna duda? No, licenciado. Bien. Entonces, nos vamos a quedar acá. Yo entiendo que ustedes están en exámenes y están más preocupados por el examen del cada día, ¿verdad? Ayer estaban preocupados por el examen de ayer, hoy están aquí en la clase, pues están preocupados por el examen de mañana. Y entonces, el de Derecho Romano, dicen ustedes, el lunes, el martes, todavía hay tiempo. Entiendo la situación porque es parte de lo que todos hemos vivido, ¿verdad? Siempre estamos más preocupados por lo urgente y entonces ahí estamos tratando de apagar el fuego del momento. Pero tratemos, si es posible, por lo menos darle una pequeña revisión a nuestros apuntes y si de repente nos surte ahí o nos surge una duda, podamos irlas aclarando. Porque vamos a dedicar el jueves para ir resolviendo las dudas que hayan. Insisto, el jueves no hay avance en el contenido, no quiere decir que no hay clase, ¿verdad? Clase hay, pero no vamos a avanzar en el desarrollo del contenido, sino solo a retomar esos temas de la segunda y tercera unidad. Entonces, muchas gracias por su atención y estamos nuevamente el jueves. Licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Una pregunta. Gracias, licenciado. Respeto, no sé si Gracias, licenciado. Feliz tarde. el documento que presentó No, licenciado. el laboratorio número 2 Feliz tarde. podría pasar. Muchas gracias por la